Hola amiguitos unicornios y bienvenidos a este nuevo video. ¿Alguna vez has jugado Minecraft? Quiero hacerte una pregunta. ¿Alguna vez sentiste que no estabas completamente solo? Tal vez fue mientras explorabas una mina o cuando construías tu primera casa antes de que anocheciera. Quizá estabas colocando bosques, giraste la cámara por un instante y jurarías haber visto una figura inmóvil, observándote desde la cima de la montaña. Volviste a mirar y no había nadie. Lo curioso es que esta sensación no la experimentaste solamente tú. Durante más de 15 años, millones de jugadores alrededor del mundo han contado historias muy parecidas. Historias sobre figuras que aparecen entre la niebla, construcciones imposibles que nadie recuerda haber hecho, sonidos que parecen provenir de un lugar vacío, y un misterioso personaje de ojos completamente blancos, que según algunos, todavía sigue recorriendo cientos de mundos de Minecraft. Su nombre es Herobrine. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que Herobrine es solo una pequeña parte de una historia mucho más grande? Porque detrás del videojuego más vendido de toda la historia existen secretos, teorías, misterios y leyendas que llevan más de una década alimentando la imaginación de millones de personas. Algunas de esas historias fueron creadas por la comunidad, otras nacieron por simples errores del juego, y unas cuantas siguen sin tener explicación completamente clara. Hoy conoceremos la verdadera historia de Minecraft. Descubriremos cómo nació este increíble videojuego, quién fue la persona que lo creó y por qué, y con el paso del tiempo terminó convirtiéndose en uno de los universos más misteriosos de Internet. Para entender todo esto tenemos que regresar al año 2009, mucho antes de Herobrine, mucho antes de Ender Dragon, mucho antes de que Minecraft se convirtiera en un fenómeno mundial. Tenemos que viajar hasta Suecia. Allí vivía un joven programador llamado Marcus Alexej Persson, aunque probablemente tú lo conozcas por el nombre por el que pasó a la historia, Notch. Desde muy pequeño sintió una enorme curiosidad por las computadoras. Mientras otros niños pasaban horas jugando videojuegos, él quería entender cómo estaban hechos. Aprendió a programar siendo apenas un niño y con el paso de los años comenzó a desarrollar pequeños proyectos por su cuenta. Muchos nunca llegaron a ser conocidos, pero cada uno de ellos le enseñó algo nuevo, hasta que encontró una idea que cambiaría su vida para siempre. Notch era un gran admirador de un videojuego llamado Draft Fortress. Era un juego extraordinariamente complejo, donde prácticamente todo podía suceder. También le fascinaba otro proyecto llamado Infinite Miner, un juego en el que el mundo estaba construido completamente con bloques. Cuando el desarrollo de Infinite Miner terminó, Notch sintió que aquella idea todavía tenía muchísimo potencial. Pensó que podía llevar ese concepto mucho más lejos. No quería crear un juego donde el jugador siguiera una historia. Quería crear un mundo donde cada persona pudiera escribir la suya. Así comenzó el desarrollo de Minecraft. El 17 de mayo de 2009 publicó la primera versión del juego. Si la comparamos con Minecraft actual, casi parecería otro videojuego. No existían aldeanos, no había Nether, no existía el End, no había Enderman, no había hambre, no existían las camas, ni encantamientos, ni pociones, ni guardianes, no ciudades antiguas. Era simplemente un enorme mundo lleno de bloques, árboles, montañas, agua y un silencio que parecía interminable. Quizá fue precisamente ese silencio el que hizo que muchas personas comenzaran a imaginar cosas. Al principio casi nadie conocía a Minecraft. Era un proyecto independiente, desarrollado prácticamente por una sola persona. No había anuncios de televisión, no existían campañas millonarias de publicidad. El juego comenzó a crecer gracias a Internet. Un jugador se lo enseñaba a otro, ese jugador se lo enseñaba a un amigo. Y poco a poco comenzaron a aparecer pequeñas comunidades de personas fascinadas por la libertad que ofrecía aquel mundo de bloques. Nadie imaginaba
que estaba presenciando el nacimiento del videojuego más vendido de toda la historia, pero Minecraft comenzaba a conquistar Internet. También, al mismo tiempo, comenzaban a aparecer las primeras historias extrañas. Algunos jugadores aseguraban haber encontrado túneles perfectamente rectos que ellos nunca habían excavado. Otros hablaban de árboles sin hojas, de pirámides construidas en medio del océano, de sonidos imposibles de identificar y de una extraña sensación de estar siendo observados. La mayoría de esas historias tenían explicaciones perfectamente normales: errores de generación de terreno, problemas de iluminación, la niebla del juego o simplemente la imaginación. Pero Internet tiene una característica muy curiosa. Cuando encuentra un misterio, siempre intenta convertirlo en una historia. Y esa historia estaba a punto de convertirse en una de las leyendas más famosas en la historia de los videojuegos. Fue precisamente en ese momento cuando ocurrió algo que cambiaría para siempre la historia de Minecraft. Corría el año 2010. El juego todavía era relativamente nuevo, pero cada vez más personas comenzaban a explorar aquellos enormes mundos de bloques. Entonces, una imagen apareció en Internet. A simple vista no tenía nada de especial, solo mostraba un bosque cubierto por niebla. Sin embargo, al observarla con atención, podía distinguirse una figura inmóvil entre los árboles. Parecía Steve. Tenía la misma ropa, la misma postura, el mismo aspecto, solo había una diferencia. Sus ojos eran completamente blancos. La persona que publicó aquella imagen aseguró que había intentado acercarse, pero antes de lograrlo, la figura desapareció. Al principio, casi todos pensaron que se trataba de una simple broma. Después de todo, Internet está lleno de imágenes editadas, pero pocos días más tarde comenzaron a aparecer historias muy parecidas. Jugadores de distintas partes del mundo afirmaban haber visto exactamente al mismo personaje. Algunos aseguraban que parecía inmóvil sobre la montaña, observándolos desde la distancia. Otros decían haberlo visto entre los árboles del bosque, y algunos incluso afirmaban que desaparecía justo en el momento que intentaban acercarse. Pronto comenzaron a surgir más relatos. Había quienes encontraban túneles perfectamente rectos excavados bajo la tierra. Otros descubrían árboles sin hojas, pirámides construidas en medio del océano o enormes pasillos que nadie recordaba haber construido. La comunidad necesitaba una explicación y entonces apareció un nombre: Herobrine. Nadie sabe con absoluta certeza quién inventó ese nombre. Lo que sí sabemos es que la historia comenzó a extenderse por foros, videos y redes sociales a una velocidad impresionante. Cada persona añadía un nuevo detalle, cada video hacía que la leyenda creciera un poco más, hasta que alguien publicó una teoría que parecía darle sentido a todo. Decían que Herobrine era el hermano fallecido de Notch y que de alguna manera su espíritu había quedado atrapado dentro del juego. Era una historia tan inquietante como convincente. Solo existía un pequeño problema: era completamente falsa. El propio Notch aclaró públicamente que nunca tuvo un hermano. Toda aquella parte de la historia había sido inventada por la comunidad, pero para ese momento ya era demasiado tarde. Herobrine había dejado de pertenecer a una sola persona. Ahora pertenecía a Internet. Miles de videos comenzaron a mostrar supuestos encuentros con él. Algunos utilizaban modificaciones del juego, otros eran montajes cuidadosamente preparados, y muchos simplemente aprovechaban errores visuales de las primeras versiones de Minecraft. Pero para millones de jugadores, todo parecía absolutamente real. Lo más sorprendente ocurrió poco tiempo después. En lugar de ignorar la leyenda, los propios desarrolladores decidieron bromear con ella. En varias actualizaciones del juego apareció una frase muy curiosa: Remove Herobrine, o en español, Herobrine eliminado. Era solo una broma, porque Herobrine nunca formó parte del juego oficial.
Sin embargo, aquella frase provocó exactamente el efecto contrario. Muchos comentaron que si decidieron eliminarlo, significa que alguna vez realmente estuvo ahí. Sin darse cuenta, Mongang acababa de convertir una simple creepypasta en una de las leyendas más famosas de la historia de los videojuegos. Pero Herobrine estaba muy lejos de ser el único misterio que escondía Minecraft, porque mientras millones de personas seguían buscándolo, otras historias todavía más inquietantes comenzaban a surgir entre las sombras. Y esto apenas es el comienzo. Hoy descubrimos cómo nació Minecraft, cómo un pequeño proyecto independiente terminó conquistando al mundo y cómo una simple historia publicada en internet dio origen a una de las leyendas más famosas de los videojuegos. Pero lo que viene es todavía más inquietante, porque Herobrine no fue el único misterio. Existen otras entidades de las que casi nadie habla, mensajes ocultos, discos musicales, historias que podrían cambiar por completo la forma en la que vemos Minecraft, y algunos secretos que incluso hoy siguen sin tener explicación definitiva. Todo eso lo descubriremos en la segunda parte de este documental. Así que si no quieres perdértela, suscríbete al canal, activa la campanita de notificación para que te avise cuando esté disponible. Yo soy Uni y fue un placer acompañarte en este misterioso viaje de Minecraft. Nos vemos pronto, amiguitos unicornios. Hasta la próxima.